que mató a mi hermana fue la que salió del arma de Walter. Ay, Dios. Por la autopsia. La vida no es como yo la veo, es como es. Y yo tengo que lidiar con los hechos de cada caso. Usted me puede decir eso en México, pero aquí hubiera sido muy diferente la cosa. Usted no hubiera salido de prisión jamás y nunca. ¿Tú quieres vivir con tu papá? Me diagnosticaron que tenía leucemia. ¿Qué dio la prueba? Éxtasis. Consume el señor. Éxtasis. Éxtasis, por Con si no lo razón sabes, se es sentía droga. tan rico. Creo. Pero Eres un drogadicto. es medicación. ¿Por qué razón Calixto está consumiendo éxtasis para el cáncer? El señor hace su excitación como si acabara de tener el sexo. ¡Qué rico, mami! Eso está rico. Va un largo tramo entre ¡ay, qué rico! A querer violar. Un caso cerrado. Oye, capítulo terminado. Mira, te digo, no me importa tu raza, tu sexo, ¿por qué hablar de eso? Y de donde vengas, en el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo un caso cerrado. Caso cerrado. Capítulo terminado. De acuerdo al filósofo francés Raymond Aron, conocer el pasado es una forma de liberarse, porque solo la verdad permite aceptar o repudiar con lucidez. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Recibamos al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, he sido engañada 12 años. Yo lo único que he hecho ha sido proteger a mi hija. Yo no quiero que me proteja, quiero la verdad. Buenas tardes. Buenas tardes. Michelle, ¿cuántos años tienes? 12 años. 12 años. Y vienes a demandar a tu mamá. Así es. A ver, explícame, Michelle, ¿de qué se trata tu demanda? Bueno, quiero demandar a mi madre, que realmente es mi madre adoptiva, y la quiero demandar porque quiero tener comunicación con mi padre y también quiero saber dónde está y si es posible pasar un tiempo con ella y con mi padre para conocerlo más. Explícame cómo ha sido tu vida. Pues ¿Y cómo has descubierto estas cosas que me estás explicando ahora? hace 12 años he sido engañada y pues mi madre y yo vivimos con una señora que es mi tía. Cuando yo tenía 7 años de edad me dijeron que ella era realmente la pareja de mi madre y pues que ellas decidieron tener un bebé, una hija y que mi padre no saben quién es anónimo. O sea, como un donante había sido. Así es. Y pues yo lo acepté. Y ¿No te causó problemas? después, con el tiempo, tuve un sentimiento de tristeza y envidia de mis compañeros porque yo veía cómo llegaban y papi, los abrazaban y todo. En los parques jugaban con ellos y sí me dio mucha tristeza. Después, hace 2 meses, yo encontré una foto que había un señor, una señora y un bebé. Detrás de la foto estaba mi nombre y decía 1 año de edad. Yo fui con mi madre y le dije, oye, ¿quién es este señor? ¿Quién es esta señora? Yo soy esta bebé. ¿Por qué tiene mi nombre y 1 año de edad? Y pues me dijo, me arrebató la foto, la rompió, me dijo que la verdad yo ya la sabía, que mi padre era anónimo y que él nada más era un donante. Y me dijo que este tema quedaba cerrado y no quería volver a oír nada de ella. Yo fui con mi otra madre y le dijo, oye, pues vi una foto de esto y esto. Y me dijo, sí, efectivamente, tú eres la bebé, la señora es tu madre, el señor es tu padre. Y acaba de salir de la cárcel hace 2, 3 meses y te está buscando y te quiere ver y te quiere conocer. Y pues sí me dio un sentimiento muy...
sea, me dio mucha tristeza. Me dijo que viniera con usted para convencer a mi madre que dijera la verdad. Por eso estoy aquí. O sea, que quien te delató toda esta realidad que tú sospechabas y sentías fue tu otra mamá. Así es. Y por eso le convenciste a tu madre que viniera aquí para que te revelara la realidad de tu vida. Cristina, ¿cómo respondes a la demanda? Pues con tristeza, porque yo entiendo que ella necesita saber la verdad, pero es un caso muy duro. Hay verdades que de veras superan la ficción y yo creo que es uno de ellos. Lo que vas a revelar es algo muy complicado. Es muy complicado. ¿Y tú consideras de ella para entender para ella? Que le puede causar a ella, pues, algún problema, ¿no? Sí. ¿No hay nadie en la familia que puede ser una figura paterna para ella? No, pero nosotras siempre nos hemos apañado bien con ella, siempre hemos... Lo digo porque como ella dice que veía a otros niños en el parque con padres y esto le causa un poco... Sí, siempre decía, y papá, y por qué no soy, y por qué yo no tengo papá, y por qué... Pues siempre le explicamos desde que tiene 7 años, ella sí ya como que ya entendió un poquito más de que lo que ella pensaba que era su tía, de hecho la sigue llamando tía. Es mi pareja desde hace muchos años, y como tal somos una pareja estable. Quisimos hacernos cargo de un hijo, porque esa es la verdad que yo vengo a contar. ¿Tú quieres saber la verdad? Sí, sí quiero saber la verdad. Te quiero pedir algo. A veces sin querer uno siente la ingratitud de quien más uno ama. Pero no podemos olvidar por un instante que ella es una niña de 12 años. Y que cualquier verdad que le vengas a contar, y como tú reconoces, es una verdad muy fuerte, muy dura, pero es su verdad. Te pido que lo hagas sin rabia y que lo hagas sin dolor. Que le cuentes sin enojo. ¿Ok? Dale, procede. La verdad, mi amor, es que la foto que tú encontraste, esa foto la hice yo. Los que aparecían eran tus papás, sí eran tus papás. Y tu mamá, la mujer que aparecía, era mi hermana pequeña, a la cual yo estaba muy unida. Teníamos una vida normal y corriente, era una niña normal, llega a la universidad y pues lo que hacen todos los jóvenes, empiezan a divagar, empiezas a probar cosas diferentes. A ver las opciones. A ver las opciones que... Ahí te quiero hacer un momento que hagamos un pequeño paro para hacer yo un pequeño receso y a la vuelta continuamos con esta historia. No se vayan, por favor. En el último momento de su vida, no quería que tú fueras criada por tu papá y me hizo prometerle de que nunca le iba a contar la verdad sobre lo que había pasado con sus padres. Pero ¿cómo no se lo vas a negar si fue la persona que mató a su mamá? Sí, Silvia. ¿Qué justificación tiene el contarle a una niña de 12 años que su padre acaba de salir de la cárcel porque mató a su madre? Quería saber la verdad, quería... Yo no me... Cerrar.